Bueno, pues el tema que vamos a ver hoy se llama transformaciones lineales. Ok, bueno, ¿se acuerdan que habíamos definido, bueno, no definido, habíamos dicho al principio que había dos tipos de movimientos en los robots, ¿no? En los robots manipuladores, que eran los prismáticos y los revolucionarios. Entonces, cada uno representa un movimiento, ¿no? Hay un movimiento de traslación y hay un movimiento de rotación. Por ejemplo, tenemos un eje, tenemos tres ejes, ¿no? El eje Y, el eje X y un eje Z, que son las tres dimensiones. Entonces, la transformación lineal se refiere pues cuando se mueven en esos ejes, ¿no? Traslación, traslación. ¿Cómo lo representaríamos? Pues si se mueve en este espacio, supongamos que se mueve a este punto, entonces tenemos una Y, la vamos a llamar Y', otra X, X', y otra Z, que le llamaremos Z'. Y eso corresponde la traslación, ¿no? Está sencillo. El otro movimiento es la rotación. Entonces volvemos a colocar los tres ejes. Tenemos Y, tenemos X y tenemos Z. Y supongamos que se mueve en el eje Z, ¿no? Que está rotando sobre el eje Z, por así decirlo. Entonces esto hace que se mueva un poquito de esto. Vamos a poner el punto. Si tenemos un punto aquí y un punto aquí. Supongamos que se mueven. El cambio de color. Que se mueven tantito. Llega aquí. Y acá se mueve tantito. Y llega acá. Entonces aquí tenemos un nuevo eje Y. Igual vamos a llamar Y'. Y aquí tendremos otro eje. Se me fue el punto. Sería X'. Bueno, que aquí es el punto 1, 0. De acá es el punto 0, 1. Dame chance, voy a checar algo. Te regreso. Ok, entonces, teniendo estos puntos en la rotación, pues podemos decir que para X, Y
pues es igual a en X, los puntos están en 1 y 0. Más Y, y ahí los puntos están en 0 y 1. Entonces, estaríamos buscando los puntos de X' y Y', ¿no? ¿Cómo podríamos encontrar esos puntos? Suponiendo que ahí hay un ángulo teta, ¿va? Hay que usar trigonometría, hay que usar senos y cosenos. Entonces, por ejemplo, para sacar X' con respecto a la X, podemos sacar la ecuación de coseno de teta es igual a X'. Y creo que también nos arroja la función de seno de teta igual a Y'. Ahora, si lo sacáramos viendo desde Y, estas mismas ecuaciones, obtendríamos menos seno de teta igual a X' y el coseno de teta igual a Y'. Recuerden que depende mucho desde qué lado ves en la trigonometría. Si ves desde X o ves desde Y. Y cambia la fórmula, por eso son dos, no nos salen estas fórmulas. Entonces resulta que si queremos saber de X' y Y', pues vamos a tener X coseno de teta seno de teta. Y luego tenemos más Y menos seno de teta coseno de teta. Son los que salieron de acá arriba, ¿no? Viendo desde X y viendo desde Y. Entonces esto puede quedar al final como igual a X coseno de teta menos Y seno de teta, coma, X seno de teta más Y coseno de teta. Entonces, si esto lo expresamos en matriz, tenemos X' y Y' es igual a, tenemos aquí X' es coseno de teta y es menos seno de teta. Y Y' es seno de teta y coseno de teta. Son multiplicados por X y por Y. Y esta matriz representa la matriz de rotación. Aquí usamos pura trigonometría, entonces. Estamos buscando sacar los puntos de X' y Y', pero pues en base a X y Y. Por eso sacamos las fórmulas de trigonometría de seno y coseno viendo desde X y desde Y. Y ajustamos X por coseno de teta, coma seno de teta más Y por el menos seno de teta, coma coseno de teta. Entonces aquí pues hay que recordar que es X y Y, X y Y. Por eso cuando se multiplican es X coseno de teta menos Y seno de teta. Lo
Aquí en la coma X seno de teta más y coseno de teta. Bueno, se lo subrayo para que vean ahí. Aquí está. Aquí está. Lo verde. Y al final, pues, su representación en matriz, ¿no? Matriz de rotación. Ahora, habíamos dicho o acordábamos que está rotando en Z. Entonces, para escribir la rotación en Z, se escribe la siguiente matriz. Vamos a dejar X', vamos a poner X1. X1, Y1 y Z1. Es igual coseno de teta menos seno de teta, 0. Seno de teta, coseno de teta, 0. Y en Z tenemos 0, 0 y 1. Multiplicado por X, Y y Z. Esa es la rotación en Z. ¿Por qué? Pues realmente expresa que no hay un cambio en ese eje, ¿no? Simplemente está cambiando el X y Y. Por ejemplo, si tuviéramos una rotación en X, voy a volver a poner el... Profe, ¿Qué onda? seno es negativo y el coseno no es negativo. No, O sea, el que tiene la perspectiva de Y no es negativo coseno. no. Ok. ¿Por qué sería negativo? No, es duda, por lo de, ya ve que X está en negativo el seno y lo está viendo desde la perspectiva de Y. No, no sabría si es también la Sí, Y. no, pero nada más se cambia la X, la Y no. Oh, ok. Pues, A ver si se acuerdan de trigonometría o no se acuerdan. Triangulito, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Hipotenusa. Los catetos y las fórmulas del seno y coseno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, que cayó torre. Chale, está bien chiquillo esto. Bueno, si sale la rotación en Z. Ahora, vamos a ver la rotación en X. Para que ahí, si tienen una duda, traten de resolverla aquí. Tenemos Y, X, tenemos otra vez Z. Si rotamos en X, se va a mover el eje Y y el eje Z. Entonces tenemos aquí Y', y tenemos aquí Z'. Y vamos a considerar que se movió un ángulo de... Creo que es phi o rho, no me acuerdo. Vamos a ver qué es phi. Igual aquí no se movió lo mismo. Entonces, se movió en X. Vamos a poner rotación. ¿Qué le puse a la pluma? En X. Entonces, es sencillo porque ya sacamos la matriz de rotación. La matriz de rotación siempre va a ser esta.
coseno de teta, menos seno de teta y coseno de teta, así ordenada. Entonces, si queremos tener la rotación en X, pues está sencillo, le ponemos X', Y', Z', es igual a, ponemos 1, 0, 0, luego ponemos 0, y luego aquí empieza la matriz de rotación, coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi, multiplicado por X, Y y Z. Es cuando rota en X. Ahora, esa es la rotación. Sacamos. ¿Qué le pasa? Sacamos. La rotación en Z. Ahí está la matriz. La rotación en X. ¿Cómo creen que va a ser la rotación en Y viendo ustedes estas dos matrices? ¿Qué es lo que hicimos en Z? Usamos la matriz de rotación y solamente le insertamos el eje Z. Y en el eje Z no hubo ningún cambio, por eso se queda en 1. En X, rotamos en X no hay ningún cambio, entonces por eso X se queda en 1. ¿Qué va a pasar con Y entonces? Se queda en 1. Ajá, ¿y cómo ordenaríamos la matriz de Y? Vamos por aquí. Rotación en Y. Vamos a tener X', Y', Z'. Ahí cómo quedaría. Y se queda en 1 sus compañeros, es correcto. Entonces, en medio va a estar el 1, y luego aquí va a estar el 0, y el 0. Y aquí va a haber un 0, aquí va a haber un 0. Y en los que quedan vamos a ordenar la matriz de rotación. Entonces, aquí ponemos coseno, aquí vamos a usar otro símbolo. Ok, y nosotros acá usamos otra vez coseno. ¿Qué nos falta? Los senos, ¿no? Y ahí tenemos las matrices de rotación. Z, X, Y. ¿El menos seno cuál es, profe? Ah, cierto, falta un menos seno. Seno, menos seno, seno y coseno. Debería ser este. Entonces ahí están las tres ecuaciones de rotación. Perdón, las tres matrices de rotación. ¿Ya lo copiaron? Profe, ¿el símbolo que tienen en rotación Y? Oye, espérame. ¿Qué decías ahora sí? El símbolo. Ah, no me acuerdo de ese símbolo, güey. Te lo debo. Gracias. Pero es un ángulo, o sea, representa un ángulo, vaya.
Gracias. Y hasta aquí, ¿no? ¿Tienen una duda? O sea que cuando hacemos la rotación, profe, para hacer la matriz, simplemente seguimos la jerarquía que la pide, por así decirlo. No te entendí, a ver otra vez. O sea, por decir, si buscamos X, nada más nos basamos en o sea, en cómo se hace una matriz, por así decirlo. Ya ve que puso 1, 0 y 0 para sacar X. Ah, sí, porque está rotado en X. Sí, Por eso y ya hacemos los demás ponemos lo que viene siendo las coseno y seno. Ajá, así es. Ya quedó. Profe, ¿Qué onda? por ejemplo, cuando está rotando en X, ¿cuál es o sea, cómo identificamos cuál es la rotación específica que es en X para identificar cuál es Y y Z? Cuando está rotando en X, cuando rotas en X, mueves Y, Z nada más. No te escuché bien. A ver, A ver, otra vez, repítelo. es que quiero identificar, por ejemplo, usted puso ahí rotación en X, Z y Y, Z, X y pero Y, sí. ¿cómo sé cuál, ¿Cómo sabes cuál es qué? cómo sé cuál es Z cuando rota por ejemplo, ahí puso coseno del ángulo y seno del ángulo, pero o sea, ¿cómo está identificada las columnas de la matriz? La ubicación. No entiendo la pregunta. O sea, mira, aquí en la rotación de Z primero sacamos X y Y, ¿no? Y obtuvimos esta matriz de rotación. Después le insertamos el otro, ¿cómo puedo decir? Fila, que es la de las zetas. Sí, entonces coseno de teta y menos seno de teta multiplican a X, por eso X1 es igual a esto. Seno de teta y coseno de teta multiplican a Y. Y el 0 multiplica Z, 0 multiplica Z y el 1 multiplica Z. Entonces es como si lo vieras aquí, la primera fila corresponde a X1, la segunda Y1 y la segunda Z1. Ah, ok, se ven por filas. Ajá. Ah, ok. Entonces, X1 es coseno del ángulo, ahí donde está, no, coseno del ángulo, seno del ángulo y 0. Sí, coseno del ángulo menos seno del ángulo y 0. Y1 es seno del ángulo, coseno del ángulo y 0. Ajá. Y Z, pues ya es la última de abajo, 0, 0, 1. Sí, Ah, ok, pero gracias. pero X1 Y1 y Z1. Sí. Bueno, porque X, Y y Z son otros. X y Y y Z son los originales. Y estas son las transformadas. Transformación, mejor dicho. O sea, X, Y y Z son los ejes originales. Y X1, Y1, Z1 o X', Y', Z' son los ejes que se transformaron.
Y ya lo ordenas como matriz. Si es donde se movió o no. Ajá. Entonces, en este caso, X1 representa, por ejemplo, mira, X1 es igual, aguanta, a X coseno de teta menos Y seno de teta más 0 z. Y1 es igual a X seno de teta más Y coseno de teta más 0 z. Z1 es igual a 0x más 0y más 1z. ¿Ves? Ya te quedamos claro, ¿no? Sí, sí. Gracias, sí, sí. Ok. Profe, ¿y esto en el examen vendría con valores o nada más sería así, hacerlas así? No, esta es una parte de lo que vamos a hacer. Nada más quiero que las entiendan. Ahorita lo van a multiplicar. Para obtener el valor mejor dicho, para obtener o para poder rotar un robot, considerando todos los puntos, hay que multiplicar estas matrices. Entonces, hay una matriz que se llama matriz de rotación de ángulos de Euler. Entonces, R y tenemos en función de los ángulos, ¿no? Teta, ángulo que no sé cómo es, y phi. Y esto pues hay que multiplicar matriz de rotación Z por matriz de rotación Y por matriz de rotación X. Entonces, ¿qué voy a poner aquí, no? La matriz de rotación de Z es coseno de teta, seno de teta, 0 menos seno de teta, coseno de teta, 0, 0, 0 y 1. Por la matriz de rotación en Y, que es coseno del ángulo que no sé cómo es, 0, seno de... se me va a caer. 1, 0, 0. Por la matriz de rotación en X, 1, 0, 0, coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. Y esas matrices hay que multiplicarlas. Entonces hay que seguir el orden. Hay que multiplicar primero Z por Y y luego cuando tengas Z por Y multiplicas por X. Así que háganlo. Tienen unos 20 minutos para multiplicar Z por Y. Ahí están las matrices. Primero van estas. Y luego una vez que tengan esa, la multiplicamos por X. Se hágalo cada quien individual y ahorita. Digo, tan sencillo porque pues hay un chaval de ceros y de unos.
Bueno, hay un chal de ceros, nomás hay uno, ¿va? Pero eso facilita un poquito la matriz. Se complica ya cuando tengamos la matriz de z por y, ahí sí se va a complicar cuando la multiplicamos por la x, pero igual. Entonces les digo, tienen unos 20 minutillos. Profe, ¿Qué onda? puede quitar. Ah, ya lo quitas. Me va a poner ¿qué le pasa a mí?
Profes, ya acabamos.
unas 8 horas más.
¿Qué onda? ¿Quién la hizo? ¿Quién multiplicó ya las matrices? Si no se lo baja de tarea. Profe, yo lo hice, pero la mera neta no sé si está bien. A ver, díctala. Yo lo que hice fue multiplicar por columnas. En Díctame el plan, resultado. ¿eh? Díctame el resultado de Z por X. Por Y, perdón. Z por X por... No, por Y, por Y. De las primeras dos, vaya. sí, no, a mí me dio coseno a la 2. No sé, está bien. Coseno al cuadrado, o sea, la primera fila es coseno al cuadrado, 0, 0. Ahí está, pues, desde ahí ya estoy mal entonces. Sí, ya estás mal. ¿Por qué? ¿Por qué coseno al cuadrado? O no sé, yo nomás multipliqué las... Mira, el coseno de un ángulo por el coseno del mismo ángulo, si es coseno al cuadrado. Pero si es que ya ve que tiene unos símbolos ahí medio extrañones, pues ahí no. Sí, pero si tienes coseno de ángulo por el coseno de este otro ángulo, pues esto no se puede decir que está al cuadrado porque son ángulos diferentes. Si el ángulo fuera el mismo, sí. Pudiera ser Profe. al cuadrado. Profe, ¿Qué onda? entonces sería coseno el de ángulo y griega, bueno, ese símbolo. Sí. Coseno de teta, coseno de Y. Así es. Yo tengo, yo también lo hice. La primera término es esta, coseno de teta, coseno de esa, coseno de Pues, teta. yo hice uno, no sé si A ver, se díctalo. lo puedo dictar. Simón. Bueno, ese sí lo tengo así. El de abajo es seno del ángulo o y luego coseno del ángulo Y, no sé. Sí, ándale. Y luego, abajo. Luego abajo es seno de Y Ajá. Ahí estás bien. y A luego ver, en la una otra columna. es menos seno del ángulo. Ajá. Luego abajo coseno del ángulo. Ajá. Luego abajo 0. Luego al otro lado es coseno del ángulo y menos seno del Y. Menos seno. Sí, ya lo sí. puse al principio. Perdón. Y luego sería seno del ángulo y menos seno del ángulo Y. No sé cómo. Y de abajo sería coseno de Y. No sé si está bien. Sí, está bien esa parte. Ahora hay que multiplicar por 1, 0, 0, 0, 0. Coseno de, creo que es phi, menos seno de phi, seno de phi y coseno de phi. Ahora, antes de continuar, Entonces se multiplica igual que una matriz normal, ¿no? pues sí, son matrices. Nunca les dije que fue una matriz diferente. ¿O por qué tenían duda? Porque los símbolos, los senos, no sé. Ah, pues eso es otra cosa, ¿va? Esos son ángulos. Son formas de escribir ángulos. Usualmente las variables son Z, E, Y, X, pero los ángulos se usan con símbolos, creo que son griegos. Yo les decía antes de Entonces no lo voy a continuar, dejar de tener. si multiplican esta y la tenemos al final, no. Pero les tengo que explicar algo antes de que sigan con esa. Les dije la clase pasada que investigaran el pitch roll yaw. ¿Vas a bañar? ¿Quién se va a bañar o qué? Entonces, pitch roll yaw. Se usa mucho en la aeronáutica, en los drones y en la robótica. Entonces tenemos
los 3 ejes y cada eje corresponde a un movimiento de eso, no el pitch, roll and jab. En español, en inglés así, pero en inglés es cabeceo. No me acuerdo cómo es en español, pero en inglés es pitch, roll, jab. Eso te corresponde a 3 tipos de movimiento, un movimiento en X, un movimiento en Z y un movimiento en Y. Entonces, tenemos X, tenemos Y abajo, tenemos Z. Tenemos pitch, tenemos roll y tenemos yaw. Ahora, pitch se mueve las manecillas del reloj, ¿para dónde se mueven? Tenemos 0, 1, 2, no se mueven hacia acá. Sí, ¿no? Se mueve hacia acá. Entonces pitch se mueve en contra. Igual roll Z. Y si se fijan, pues Z, la transformación en Z se movió en contra de las manecillas y la de X también. Pero resulta que la de Y va a favor, no va en contra. Es el pitch roll out. Entonces, ¿qué tenemos? Que las rotaciones de roll y pitch van en contra y la de yo va a favor. Entonces, eso nos provoca un cambio en la matriz de rotación de Y. Habíamos visto que el menos seno de ese ángulo, no recuerdo cómo se llama, ahorita lo voy a buscar. Este menos ya no va ahí, va a ir acá. Por el cambio que le hizo lo de las manecillas del reloj. Entonces igual le pega acá. Ya lo quiso su compañero, pero está sencillo de equilibrar. Entonces se pone aquí menos seno. Y estos se vuelven positivos. Y ya. Entonces todo es por esto del pitch, roll and yaw. Pitch y roll se mueven en contra de las manecillas y yaw se mueve a favor. El análisis que hicimos para Z, pues era en contra de las manecillas, por eso nos dice matriz coseno de teta menos seno de teta, seno de teta y coseno de teta. Y aplicaba también para X, pero en Y ya no aplica. En Y como está a favor de las manecillas, por eso este ángulo por eso cambia. Y ahora sí puede multiplicar esa última esa última matriz. Vamos a dejarlo grande. Vamos a multiplicar. Se multiplica fila por columna. Entonces tenemos coseno de teta, coseno del ángulo y vamos a llamar Y raro. Entonces en la segunda tenemos seno de teta, coseno raro, menos seno raro. Entonces multiplicó esto. ¿Por qué? Por esto. Como nada más está el 1 y lo demás es 0, pues por eso se quedan iguales. ¿Quién Profe. habló?
¿Quién habló? Jesús. Entonces, cuando es cero, no se mueve, se queda igual. O, ¿A qué te refieres con que es cero? mire, dale para arriba, porfa. Por ejemplo, menos seno del ángulo, digamos que por cero, da menos seno del ángulo, o sea, se queda igual. Menos seno del ángulo por cero. No, Que algo multiplicado por cero debe dar cero, ¿no? así es. ¿Y dónde dicen ustedes que menos seno por cero da menos seno desde el ángulo? ¿Sí se acuerdan de cómo multiplicar una matriz o no? Bueno, es que ahí vas a sacar 3 resultados al multiplicar fila por columna. Y de esos 3 Ajá, resultados vas a sacar uno, el que te va a quedar. ajá. Por ejemplo, aquí se pone coseno. Ujú. Bueno, ahí donde está multiplicando, no, la primera fila por la primera columna. Ok. Van a sacar 3 resultados. Y de eso va a salir 1. Y es donde se pone la posición 1, 1. Sí. No sé si, bueno, a lo mejor lo hace el profe ahorita. Pues la verdad no deberían de tener dudas a multiplicar matrices Java, pero bueno, vamos a hacerlo. Voy a poner acá abajo. Oh. ¿Cómo se multiplica una matriz? Díganme. Ya los voy corrigiendo. No es uno, bueno, no es 1,1 y lo 1,2 y lo 1,3, ¿no? Pero aquí, ¿cómo lo multiplicarías? Nada más dime. Por columna, ¿no? A ver otra vez. Filas por columna. ¿Y cómo quedaría la primera fila por la columna? Sería coseno de Ajá, ajá. por coseno de psi. Pues se queda así, coseno de teta por coseno de psi. Entonces, se No, queda pero igual. hazlo completo, ¿no? Por eso. Lo estoy diciendo. Entonces sería seno por 0, queda como seno de teta. Más seno por 0. Y luego es 0 por seno, bueno, más 0 por seno de psi. De Y rara. Entonces el seno, estos se van, ¿no? Porque pues son 0 y 0. Y ahora el siguiente. Y luego es menos seno de teta por 0. No, Es la fila 1 por la columna 2. Ok, o sea, es menos seno de teta, ¿por qué? Por coseno de es griego. seno de teta, coseno de phi. ¿Cuál ¿no? está? En la de abajo. ¿Cuál es la fila que sigue? ¿La de menos seno? ¿Menos seno? Bueno, vamos a hacer eso. A ver, dale. Dale. Otra vez, Menos porque ya seno. me revolví. Me dice que es menos seno de teta por 0, ¿no?
Dale, ajá. Y luego, Luego es coseno de teta por 1. menos Tipo 0 seno por de 0. teta por 0. Por 1. Y luego sigue más. 0 por 0. No sé si está bien ahí. ¿Mande? Ahí no sé si está bien. Según yo sí, no sé. ¿Están de acuerdo con su compañero o no? Se va a tener que dejar de tareas y nadie está de acuerdo. Parece que no ponen atención. Por la columna 2, ¿no? ¿Qué columnas, ¿Cómo? qué fila y columna multiplicado? La 2 con la 2, ¿no? Nada más La un dos, símbolo negativo ahí al principio, ¿no? Parece que multiplicó esta. Sí, no, por esta. Sería seno por 0, coseno por 1, 0 por 0. Pues si multiplicas así está bien así. O sea, la multiplicación, pero no sé si... Vamos a empezar otra vez. Muy bien por los que participaron. Que no sé quitar esto es. Vamos a ver. Fila por columna. Entonces esta fila por esta columna. Tenemos coseno de teta, coseno de y rara, menos seno de teta por 0, menos 0 por seno de y rara. Hace 0, hace 0. Ahora, ¿cuál sigue? Es chale, fila por columna, segunda fila, por la misma columna. Entonces nos queda seno, el ángulo, coseno de phi, más coseno de teta por 0, más 0 por menos seno de y rara. 0 y 0. Ahora, fila por columna.
nos queda 0 por coseno de y rara más 0 por 0 menos seno de y rara 0, 0. Ahí está la primera columna. Segunda columna. Sería esta segunda columna, ¿no? La primera fila por la segunda columna. Tendríamos coseno de teta por 0 menos seno de teta más 0 por 0. 0 y 0. ¿Están de acuerdo o no? Luego, Sí, profe, ya entendí. segunda fila, segunda columna. Seno de teta por 0 más coseno de teta más 0 por 0. 0 y 0. Y tercera fila por segunda columna. Tenemos 0 por 0 más 0 por 1 más 1 por 0. 0, 0 y 0. Ya tenemos la última columna. Entonces tenemos última columna. Coseno de teta, seno de y rara, menos 0, coseno de teta, más 0 por coseno de y rara. 0, 0. Segunda fila por tercera columna. Tenemos seno de teta, seno de y rara, menos 0, no, más 0 por coseno de teta, más 0 por coseno de y rara. 0 y 0. Y el último tenemos la última columna, la última fila por la última columna. Tenemos 0 por seno de y rara, más 0 por 0, más coseno de y rara. Hace 0, hace 0. Después tenemos estos términos. Corresponde a la primera columna, a la segunda columna y la tercera columna. ¿Qué es lo que tenemos acá arriba? Ahora, pues, el multiplicar rápido matrices por pura experiencia. No se las puedo dar así de una noche a la mañana, ¿va? Tienen que tener ustedes
O bueno, tuvieron que haber tenido mucha formación en álgebra lineal, que pues, por lo que he observado con otros compañeros, pues dicen que los maestros no les enseñaron bien, así. Pero pues ni modo, no hay que seguir adelante. Entonces multiplicamos esta matriz, que es la matriz de rotación Z por Y, y esta es la matriz de rotación en Z. Entonces aquí ya tenemos la primera columna. No es MRX por Y, profe. No, primero es Z por Y. Mira, aquí está. Z por Y por X. O sea, hay que multiplicar la que salió de Z por Y, hay que multiplicarla por Z. Y al final les voy a mostrar otra forma, algo más para que nos quepan las matrices, porque si no nunca nos van a acabar. A seno le vamos a poner nada más una S y a coseno nada más una C. Nos vamos a ahorrar lo demás, ¿no? Entonces tendríamos aquí coseno de teta, coseno de Y rara, seno de teta, coseno de Y rara, menos seno de Y rara. En la otra columna vamos a tener menos seno de teta, coseno de phi, más coseno, más coseno de teta, seno de Y rara, seno de phi. Acá vamos a tener seno de teta, seno de phi, más, pero el coseno de teta por el coseno de phi, más seno de teta, seno de phi, perdón, seno de Y rara, seno de phi. Y acá abajo tendremos coseno de Y rara, seno de phi. Y la última columna, bueno, ya casi acabamos. La última columna sería seno de teta, seno de phi, más coseno de teta, seno de Y rara, coseno de phi, menos seno de phi, coseno de teta, más seno de teta, seno de Y rara, coseno de phi. Y al final tenemos coseno de Y rara, coseno de phi. Y al final, esta es la matriz de rotación de ángulos de Euler.
es R, Z, Y, X, en función de Z, Y rara y fin. Entonces, esa matriz o estas multiplicaciones son muy importantes. Van a tener que multiplicar matrices para poder sacar después el otro tema que vamos a usar, que son transformaciones homogéneas. Y vamos a estar multiplicando puras matrices. Entonces, en base a las matrices, vamos a poder obtener ecuaciones que van a describir el movimiento del robot. Entonces, necesito que practiquen mucho la multiplicación de matrices. Al menos hasta ahorita la rotación ya queda lista. Falta ver transformaciones homogéneas para ya ver todo el movimiento de estas relaciones de rotación. Ok, profe. Ya está entonces. ¿Una duda? De momento no, profe. Entonces nomás se multiplican filas por... En matrices, en multiplicación de matrices, sí. Ah, ok. Ahora, según la perspectiva del robot, puede rotar en Z, en X o en Y. Pero también se puede rotar así en Z, en Y y luego en Z. O rotar primero en Z y luego en X y luego en Y. Depende mucho del análisis del robot que estés haciendo. Por ejemplo, si vas a rotar Z y luego en Y y otra vez en Z, pues es otra multiplicación. Hay que multiplicar la matriz de Z por la matriz de Y y luego otra vez por la matriz de Z. La única diferencia aquí es que, por ejemplo, tendríamos rotación Z, Y, Z en función de θ1, Y rara, θ2. ¿Por qué? Porque el ángulo 2 en la segunda Z, pues obviamente es diferente de la primera. Y ya, eso es la única cosa que viene. Pero necesito que multipliquen matrices más rápido. Sobre todo en el examen, ¿no? Que van a estar multiplicando matrices a diestra y siniestra. Es sencillo, nomás que ganan velocidad y práctica. Bueno, entonces nos vemos la... Profe, ¿Qué onda? ¿tiene otro libro que nos recomiende? Es que me puse a leer hace rato el libro que nos dio para darle una leída y no describe mucho. Necesito más, o más bien necesitamos más información. Otro libro. Pues es que cualquier libro de robótica no te va a explicar a multiplicar matrices o a trigonometría, que creo que es lo que no logran comprender. Pues van a tener que buscar libros de eso, ¿no? De trigonometría y de álgebra lineal. Porque todos los libros de robótica, pues, te van a poner, aquí se multiplican matrices y ya nada más te van a lanzar la matriz, ¿no? Pum. Porque se supone que ya sabe multiplicar matrices. Pero pues veo que tienen muchos problemas ahí, entonces, pues un libro de robótica obviamente no nos va a ayudar.
busquen libros de matrices. La verdad no sé cuáles recomendarles. No sé si repasen las clases que tuvieron antes, no sé. Pero ese es el problema, o sea, que no tienen, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Yo veo eso, que hay muchos que todavía siguen teniendo problemas con álgebra lineal, trigonometría, cuando eso ya es de cajón. Y pues es un problema, pero pues todo tiene solución, ¿no? Es nada más pónganse a practicar, busquen información en internet. Te digo, no sé qué libros decirles de álgebra lineal o trigonometría. No, que no me esperaba que todavía tuvieran problemas con eso, pero pues búsquenlo, no pasa nada. Si quieren vamos más lentos. Entiendo, gracias. Solamente que no me la puedo pasar todas las clases multiplicando matriz por matriz, ¿va? Y decirles que así es, y así es, y así, sí, sí. Y ese es un solo paso. Ahora va a haber cosas donde tenemos que multiplicar matrices como 8 veces. Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Pues no voy a estar haciendo todo esto, ¿verdad? Porque se supone que el algoritmo ya lo sabe. Pero, pues, puedes estudiar. Igual le damos cómo aligeramos la información. Pues, ¿sabes si el examen va a ser presencial? Según el ingeniero Aguilera, sí. Entonces, ya ahí luego pregunto bien. No creo, profe. En